Ellos juraron no compartir intimidad, pero sus gritos a medianoche hicieron temblar al millonario, y él rompió todas las reglas. El aire acondicionado de la oficina no lograba disipar el nerviosismo que Sofía Martínez sentía mientras esperaba en el elegante lobby del edificio corporativo Vega Enterprises. Sus manos, normalmente firmes al sostener planos arquitectónicos, temblaban ligeramente mientras revisaba por tercera vez su portafolio. Los ventanales del piso 30 ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México, pero ella apenas podía concentrarse en el paisaje urbano que se extendía ante sus ojos. «Señorita Martínez, el señor Vega la verá ahora», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Sofía se alisó la falda de su traje azul marino y siguió a la mujer por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano. Cada paso resonaba en el mármol pulido, amplificando su ansiedad. Necesitaba este trabajo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los gastos médicos de su padre y la hipoteca de la casa familiar en Guadalajara pesaban sobre sus hombros como una carga invisible pero asfixiante. La puerta de caoba se abrió, revelando una oficina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Alejandro Vega estaba de pie junto a su escritorio, estudiando unos documentos con una intensidad que hizo que Sofía se detuviera en seco. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez de mediados de los 30, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una mandíbula definida que sugería determinación inquebrantable. «Señorita Martínez», dijo sin levantar la vista, su voz profunda resonando en el espacio. «Espero que entienda que este proyecto requiere absoluta discreción y profesionalismo». «Por supuesto, señor Vega», respondió Sofía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «He revisado los planos preliminares de su biblioteca y oficina personal. El trabajo se puede completar en 3 meses si no hay interrupciones». Finalmente, Alejandro levantó la mirada, y Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y había en ellos una frialdad calculada que la hizo estremecerse internamente. «Bien, hay algo más que debe saber», continuó, caminando hacia ella con pasos medidos. «Vivirá en la mansión durante el proyecto. La biblioteca está conectada a mis habitaciones privadas, y el trabajo nocturno será necesario para no interferir con mis actividades diarias». Sofía asintió, aunque la cercanía física le resultaba intimidante. El aroma de su colonia, una mezcla sutil de madera de cedro y especias, invadía sus sentidos. Sin embargo, agregó Alejandro, deteniéndose a menos de 1 metro de distancia, existe una condición no negociable. No habrá contacto personal entre nosotros. Usted hará su trabajo, yo haré el mío. No compartiremos comidas, conversaciones casuales, ni cualquier tipo de intimidad. ¿Está claro? La palabra intimidad salió de sus labios con una dureza que hizo que Sofía se preguntara qué había pasado en su vida para crear esas defensas tan altas. «Perfectamente claro», respondió, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. 3 meses, trabajo profesional, sin complicaciones personales. Cuando sus manos se tocaron para el apretón, Sofía sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. Por un instante, vio algo diferente en los ojos de Alejandro, una vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había aparecido. «Excelente», murmuró él soltando su mano quizás demasiado rápido. «Carmen, mi ama de llaves, la llevará a sus habitaciones mañana. El trabajo comienza el lunes». Mientras Sofía salía de la oficina, no pudo sacudirse la sensación de que acababa de firmar algo mucho más complicado que un simple contrato de trabajo. La mansión Vega en las lomas de Chapultepec era aún más impresionante de lo que Sofía había imaginado. Los jardines perfectamente cuidados y la arquitectura colonial moderna creaban una atmósfera de elegancia serena que contrastaba dramáticamente con el pequeño departamento que había dejado atrás en Guadalajara. Carmen, una mujer de unos 50 años, con ojos bondadosos y manos curtidas por años de trabajo, la guió a través de los pasillos de mármol hasta llegar a sus habitaciones. «Es usted muy joven para un trabajo tan importante», comentó Carmen mientras abría la puerta de la suite que sería el hogar temporal de Sofía. «El señor Alejandro no suele permitir que nadie se quede en la casa». «¿No?»,
preguntó Sofía, fingiendo indiferencia mientras admiraba la habitación decorada en tonos crema y dorado. No desde... Carmen se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo confidencial. Bueno, desde hace mucho tiempo. Su habitación está en el ala este, la biblioteca en el centro y las habitaciones del señor en el ala oeste. Prácticamente no se cruzarán. Esa noche, después de desempacar sus pocas pertenencias, Sofía decidió hacer un reconocimiento preliminar de la biblioteca. El espacio era magnífico. Techos de 4 metros de altura, estanterías de caoba que llegaban hasta arriba y una chimenea de piedra que dominaba un extremo de la habitación. Sin embargo, la decoración estaba claramente desactualizada y la iluminación era inadecuada para un espacio de trabajo moderno. Estaba tomando medidas cuando escuchó pasos en el pasillo. Se tensó, recordando las palabras de Alejandro sobre evitar el contacto personal. Los pasos se detuvieron frente a la biblioteca y por un momento Sofía contuvo la respiración. ¿Todo en orden?, preguntó la voz profunda de Alejandro desde el umbral. Sí, señor Vega. Solo estoy familiarizándome con el espacio, respondió sin voltearse, manteniendo los ojos fijos en su libreta de notas. Bien, trabajo hasta tarde, así que si necesita algo, pídaselo a Carmen mañana. Sofía asintió, esperando escuchar sus pasos alejándose, pero en cambio, sintió su presencia persistir en la habitación. Finalmente se arriesgó a mirar por encima del hombro y lo encontró observándola con una expresión inescrutable. ¿Algo más, señor Vega? No, respondió secamente, pero permaneció inmóvil por unos segundos más antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Más tarde esa noche, Sofía se despertó abruptamente, el corazón latiéndole con fuerza. La pesadilla había vuelto. Su exnovio Miguel gritándole, las amenazas, la sensación de estar atrapada. El sudor frío le cubría la frente mientras trataba de orientarse en la habitación desconocida. Sin poder evitarlo, un grito ahogado escapó de su garganta cuando la imagen de Miguel se negaba a desaparecer de su mente. El silencio de la mansión amplificó el sonido, y Sofía se cubrió la boca con horror, rezando para que nadie la hubiera escuchado. En el ala oeste de la mansión, Alejandro se incorporó bruscamente en su cama. El grito había sido débil, pero en el silencio absoluto de la noche había llegado hasta él con una claridad perturbadora. Se quedó inmóvil, escuchando, esperando. Sus puños se cerraron involuntariamente cuando escuchó otro gemido ahogado de angustia. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que fuera a ver qué pasaba, que ofreciera ayuda, pero las reglas que él mismo había establecido lo mantuvieron clavado en su lugar. «No es tu problema», se murmuró a sí mismo en la oscuridad, pero sus ojos permanecieron abiertos durante el resto de la noche, atentos a cualquier sonido que viniera del ala este. Al día siguiente, ambos actuaron como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado en la dinámica silenciosa de la mansión. Las reglas seguían en pie, pero las grietas ya habían comenzado a formarse. Una semana después del incidente nocturno, Sofía había establecido una rutina rigurosa. Trabajaba en la biblioteca desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tomaba sus comidas en la pequeña terraza de su habitación y evitaba cualquier área común donde pudiera encontrarse con Alejandro. Sin embargo, los encuentros casuales eran inevitables en una casa, por grande que fuera. «Buenos días», murmuró Sofía el miércoles por la mañana al encontrárselo en la cocina, donde había ido por café antes de que Carmen llegara. Alejandro estaba de pie junto a la cafetera italiana, vestido con un traje gris impecable a pesar de la hora temprana. Su cabello aún tenía rastros de humedad de la ducha, y Sofía se obligó a apartar la mirada de la línea perfecta de su cuello. «Buenos días», respondió él, su voz ronca por el sueño. «¿Cómo avanza el proyecto?» «Según el cronograma, terminaré la demolición de las estanterías dañadas esta semana». «Bien». El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Alejandro le sirvió café en una taza de porcelana sin preguntarle, un gesto automático que los sorprendió a ambos por su intimidad involuntaria. «Gracias», susurró Sofía, sus dedos rozando los de él al tomar la taza. Esta vez, ambos sintieron la descarga eléctrica, pero fingieron que no había pasado nada. «El café está fuerte»,
comentó ella después del primer sorbo, buscando desesperadamente algo que decir para llenar el vacío incómodo. «Como debe ser», respondió Alejandro, con una sonrisa casi imperceptible que transformó completamente su rostro severo. «Los arquitectos necesitan estar alertas cuando manejan herramientas peligrosas». Era la primera vez que hacía un comentario personal, y Sofía se sintió extrañamente complacida por esa pequeña muestra de interés. «Usted, ¿cómo lo sabe? No parece el tipo que se ensucia las manos», replicó con una sonrisa traviesa antes de poder contenerse. La expresión de Alejandro se endureció inmediatamente, y Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. «Disculpe», dijo rápidamente, «no era mi intención. Tengo una junta temprana», la interrumpió él, dejando su taza a medio terminar y dirigiéndose hacia la puerta. «Que tenga un buen día, señorita Martínez». Sofía se quedó sola en la cocina, sintiéndose como si hubiera arruinado algo frágil que apenas estaba comenzando a formarse. Esa noche, mientras reorganizaba los libros que había salvado de las estanterías dañadas, encontró una fotografía que se había deslizado entre las páginas de un ejemplar de 100 años de soledad. Era una imagen de Alejandro, notablemente más joven y sonriente, abrazando a una mujer hermosa de cabello rubio en lo que parecía ser una playa tropical. Ambos llevaban anillos de boda. «No debería estar viendo esto», se murmuró a sí misma, pero no pudo evitar estudiar la imagen. El Alejandro de la fotografía era completamente diferente. Relajado, feliz, vulnerable. ¿Qué había pasado para transformarlo en el hombre frío y controlado que conocía? Encontró algo interesante. La voz de Alejandro la sobresaltó tanto que casi dejó caer la fotografía. Él estaba parado en el umbral, aún vestido con su traje de trabajo, pero con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Esto estaba en uno de los libros», tartamudeó Sofía, extendiéndole la foto con manos temblorosas. Alejandro cruzó el espacio entre ellos con pasos lentos y deliberados, su expresión ilegible. Cuando tomó la fotografía, sus ojos se oscurecieron de una manera que hizo que Sofía deseara poder desaparecer. «Valeria», dijo simplemente, como si ese nombre lo explicara todo. Su esposa no era una pregunta. «Ex esposa», corrigió él con una amargura que cortaba el aire. «Murió hace 3 años. Cáncer». El silencio que siguió fue diferente al de la mañana. Este estaba lleno de dolor, pérdida y secretos guardados demasiado tiempo en la oscuridad. «Lo siento», susurró Sofía, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas. «Por eso las reglas», continuó Alejandro, guardando la fotografía en el bolsillo interior de su saco. «Por eso no conexiones personales. Es más fácil así». «¿Más fácil para quién?». La pregunta salió de los labios de Sofía antes de que pudiera detenerla, y vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. «Para todos los involucrados», respondió finalmente, pero había una vacilación en su voz que sugería que él mismo dudaba de esa respuesta. «Sea Maisy». Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Alejandro había vuelto a su formalidad estricta, pero Sofía notaba que sus ojos se demoraban en ella cuando creía que no estaba mirando. Por su parte, ella se descubría esperando esos encuentros casuales que tanto había tratado de evitar al principio. El viernes por la noche, Sofía trabajó hasta más tarde de lo usual, decidida a terminar la instalación del nuevo sistema de iluminación antes del fin de semana. La biblioteca había comenzado a transformarse en el espacio elegante y funcional que había visualizado, y se sentía orgullosa del progreso. Eran casi las 11 cuando finalmente guardó sus herramientas y se dirigió a su habitación. El pasillo estaba sumido en sombras, iluminado apenas por las luces de emergencia, y el silencio de la mansión resultaba reconfortante después del ruido de los trabajos de construcción. Pero esa noche, las pesadillas llegaron con una fuerza devastadora. Sofía se encontró de vuelta en el departamento que había compartido con Miguel, reviviendo la última pelea que había terminado con él, amenazando con arruinar su carrera si lo dejaba. En el sueño, sus gritos eran más fuertes, más desesperados, y la sensación de estar atrapada más asfixiante que nunca. «No, por favor, déjame ir», gritó, su voz resonando en las paredes de su habitación,
mientras luchaba contra las sábanas que se habían enredado alrededor de su cuerpo como las manos de Miguel. Esta vez, el grito fue lo suficientemente fuerte como para despertar a media mansión. Alejandro se incorporó inmediatamente, su corazón latiendo con fuerza. Durante una semana había estado escuchando gemidos ahogados y murmullos inquietos que venían del ala este. Pero esto era diferente. Esto era terror puro. Se levantó de la cama, poniéndose una bata sobre el pantalón del pijama, y caminó hacia la puerta de su habitación. Su mano se detuvo en el picaporte mientras luchaba consigo mismo. Las reglas estaban ahí por una razón. Involucrarse emocionalmente solo traía dolor. Otro grito desgarrador atravesó el silencio de la noche. «Al diablo con las reglas», murmuró abriendo la puerta y dirigiéndose hacia el ala este con pasos rápidos pero sigilosos. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta y a través de la rendija podía ver su silueta retorciéndose en la cama, su respiración agitada y entrecortada. Luchaba contra algo invisible, sus manos empujando el aire como si tratara de alejar a un atacante. «Sofía», la llamó suavemente desde el umbral, sin atreverse a entrar. «Sofía, despierta». Ella no respondió, atrapada en las garras de su pesadilla. Alejandro respiró profundamente y cruzó la habitación, acercándose cautelosamente a la cama. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el rostro de Sofía, donde las lágrimas habían dejado rastros brillantes en sus mejillas. «Sofía», repitió, esta vez tocando suavemente su hombro. «Es solo un sueño. Estás a salvo». Los ojos de Sofía se abrieron abruptamente, pero tardó varios segundos en enfocar la realidad. Cuando vio a Alejandro inclinado sobre ella, su expresión cambió de terror a confusión y luego a mortificación absoluta. «Yo lo siento», jadeó, tratando de sentarse y arreglarse el cabello despeinado. «No quería las reglas». «Yo...» «Olvida las reglas por un momento», la interrumpió Alejandro, sentándose en el borde de la cama con una naturalidad que los sorprendió a ambos. «¿Estás bien?» Sofía lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás de la máscara fría. Su cabello estaba despeinado, su bata mal abrochada, y en sus ojos había una preocupación genuina que hizo que algo se derritiera en su pecho. «Solo pesadillas», susurró, abrazándose las rodillas. «Mi exnovio. Era complicado». «¿Te lastimó?», preguntó Alejandro, su voz adquiriendo un tono peligroso que hizo que Sofía levantara la mirada sorprendida. «No físicamente, pero emocionalmente. Me hizo sentir como si fuera invisible, como si no valiera nada. Y al final, cuando traté de dejarlo, se volvió amenazante». Alejandro cerró los puños, luchando contra la ira que surgía en su pecho. No tenía derecho a sentir esa protección feroz hacia ella, pero ahí estaba, ardiendo en sus venas como fuego líquido. «Ese hombre es un cobarde», dijo finalmente, «y tú eres todo lo contrario de invisible». Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación, y por un momento, el mundo se redujo a ese espacio íntimo donde las defensas se habían desmoronado sin permiso. Alejandro alzó la mano lentamente, como si fuera a tocar el rostro de Sofía, pero se detuvo a centímetros de su piel. «Esto es exactamente lo que no debería estar pasando», murmuró, pero no se movió. «Lo sé», susurró ella, pero tampoco se alejó. El momento se alargó entre ellos como un hilo de seda a punto de romperse, hasta que Alejandro finalmente bajó la mano y se puso de pie. «¿Estarás bien?», preguntó, su voz ronca. «Sí», mintió Sofía, sabiendo que después de esto nada volvería a ser igual. «Buenas noches entonces», dijo él dirigiéndose hacia la puerta, con pasos que parecían requerir un esfuerzo sobrehumano. «Alejandro», lo llamó cuando él estaba a punto de salir. «Gracias». Él se detuvo sin voltearse. «De nada, Sofía». Fue la primera vez que pronunciaba su nombre de pila, y el sonido se quedó flotando en el aire mucho después de que él desapareciera en la oscuridad del pasillo. El fin de semana que siguió a aquella noche cambió la dinámica entre Sofía y Alejandro de manera irreversible. Aunque ninguno de los dos mencionó lo ocurrido, había una nueva conciencia mutua que se manifestaba en miradas que duraban demasiado y conversaciones que rozaban lo personal antes de que uno de ellos recordara las reglas y retrocediera. El lunes por la mañana,
Sofía encontró una taza de café humeante esperándola en la biblioteca, junto con un pequeño plato de conchas dulces de la panadería mexicana del barrio. No había nota, pero ella sabía perfectamente quién las había dejado ahí. «Carmen, ¿sabes quién trajo esto?», preguntó cuando el ama de llaves apareció con trapos de limpieza. «El señor Alejandro salió muy temprano esta mañana», respondió Carmen con una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que estaba pasando. Dijo que había escuchado que trabajar sin desayunar era peligroso para los arquitectos. Sofía no pudo evitar sonreír mientras mordía una de las conchas. Era exactamente como las que su abuela le compraba cuando era niña en Guadalajara. El hecho de que Alejandro hubiera recordado ese detalle tan específico sobre la comida mexicana tradicional la hizo sentir extrañamente valorada. Esa tarde, mientras instalaba los nuevos estantes de roble, escuchó música clásica proveniente del estudio de Alejandro. La melodía era melancólica y hermosa, y sin darse cuenta, comenzó a trabajar siguiendo el ritmo de la pieza. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que la música se había detenido hasta que sintió una presencia en la puerta. «¿Conoces a Chopin?», preguntó Alejandro, recargado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Mi madre era profesora de piano», respondió Sofía sin dejar de trabajar, tratando de mantener un tono casual. «Nocturno en mi bemol mayor, ¿verdad? Impresionante. La mayoría de la gente no distingue entre las piezas de Chopin. La mayoría de la gente no creció con una madre que tocaba piano 5 horas al día», replicó Sofía con una sonrisa. «A veces extraño escucharla tocar». «Ya no toca». La pregunta era simple, pero Sofía sintió el peso de la historia personal que había detrás. Se detuvo en su trabajo y se volteó hacia él. «Artritis reumatoide. Comenzó hace 3 años. Los medicamentos ayudan, pero ya no puede tocar como antes». «Lo siento», dijo Alejandro, y había una comprensión genuina en su voz que sugería que él también había perdido algo valioso. «Por eso necesito que este trabajo salga bien», admitió Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad. «Los medicamentos de mi padre y los tratamientos de mi madre son costosos». Alejandro se acercó unos pasos, sus ojos estudiando el rostro de Sofía con una intensidad que la hizo sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «¿Tu padre también está enfermo?» «Diabetes, complicaciones renales». Las palabras salieron más fácil de lo esperado. «Mis padres se han sacrificado toda su vida por mi educación. Ahora es mi turno de cuidarlos». «Eres muy joven para cargar con tanto peso», observó Alejandro, su voz más suave de lo que ella le había escuchado nunca. «¿Y usted no?», contraatacó suavemente. «Manejar un imperio empresarial, vivir en esta mansión enorme completamente solo». «Touché», murmuró él con una sonrisa triste, «aunque supongo que estar solo es una elección». «¿Lo es?», preguntó Sofía, el martillo suspendido en su mano, mientras lo miraba directamente a los ojos. La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Alejandro abrió la boca como si fuera a responder, pero en ese momento sonó su teléfono. «Disculpa», murmuró, contestando la llamada con un vega seco y profesional. Sofía volvió a su trabajo, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica. «No, Roberto. Le dije claramente que esa adquisición no me interesa, porque algunas cosas no se pueden comprar. Eso es porque... No estoy siendo sentimental, estoy siendo práctico». Cuando terminó la llamada, el momento de intimidad se había desvanecido, y Alejandro había vuelto a colocarse su máscara de empresario frío. «Debo regresar al trabajo», anunció, pero sus pies parecían renuentes a moverse. «Por supuesto», respondió Sofía, fingiendo concentrarse en el estante que estaba instalando. «Sofía», la llamó cuando ya estaba en la puerta. Si las pesadillas vuelven, no dudes en... Es decir, Carmen siempre está disponible si necesitas algo». Ambos sabían que no estaba hablando de Carmen, pero ninguno de los dos tenía el valor de decirlo en voz alta. Una semana después, las pesadillas de Sofía habían disminuido considerablemente, pero una nueva clase de insomnio había tomado su lugar. Se encontraba despierta durante horas, pensando en conversaciones que había tenido con Alejandro, analizando cada palabra, cada mirada, cada momento en que sus manos se habían rozado accidentalmente. El jueves por la noche,
Después de dar vueltas en la cama durante 2 horas, decidió bajar a la cocina por un té de manzanilla. La mansión estaba sumida en silencio y sus pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías mientras navegaba por los pasillos apenas iluminados. Cuando llegó a la cocina, se sorprendió al encontrar luz encendida y a Alejandro sentado en la mesa del desayunador, con una taza de café frente a él y una laptop abierta. Llevaba una camiseta gris y pantalones de pijama, una versión mucho más relajada del hombre que veía durante el día. No podía dormir, explicó ella desde la entrada, sintiéndose súbitamente consciente de que solo llevaba una camiseta oversized que le llegaba a medio muslo. Yo tampoco, admitió él cerrando la laptop y mirándola de una manera que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. ¿Pesadillas? No, solo pensamientos. Los pensamientos pueden ser peores que las pesadillas, comentó Alejandro, indicándole con un gesto que se sentara. Al menos las pesadillas terminan cuando despiertas. Sofía preparó su té y se sentó frente a él, creando un círculo íntimo de luz en la cocina oscura. Había algo diferente en Alejandro a estas horas, como si la noche hubiera disuelto algunas de sus defensas. ¿En qué piensas cuando no puedes dormir?, preguntó ella, soplando suavemente sobre su taza. En errores, respondió él sin vacilar, en decisiones que debería haber tomado de manera diferente. En tiempo perdido. ¿Cómo qué? Alejandro la estudió por un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. Valeria quería tener hijos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Yo siempre le decía que esperáramos, que primero necesitaba establecer mejor la empresa, que tendríamos tiempo después. Cuando finalmente estuvimos listos para intentarlo, ya era demasiado tarde. El cáncer. Sofía sintió que se le encogía el corazón al ver el dolor crudo en los ojos de Alejandro. No pudiste haber sabido, dijo suavemente, pero podría haber escuchado. Podría haber puesto su felicidad antes que mis ambiciones. En lugar de eso, perdí las 2 cosas, a ella y los hijos que nunca tuvimos. Por eso las reglas, entendió Sofía. Por eso no quieres conectarte con nadie más. Es más seguro, confirmó él, para todos. ¿Pero es vivir?, preguntó Sofía, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera censurarla. Alejandro levantó la mirada bruscamente, y por un momento ella vio una vulnerabilidad tan profunda que tuvo que reprimir el impulso de rodear la mesa y abrazarlo. ¿Y tú?, preguntó él, claramente tratando de cambiar el foco de la conversación. ¿En qué piensas cuando no puedes dormir? En ti, respondió Sofía con una honestidad que los tomó a ambos por sorpresa. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubieran compartido. Estaba cargado de electricidad, de posibilidades no expresadas, de deseos que habían estado creciendo en la sombra durante semanas. Sofía, comenzó Alejandro, su voz ronca. Lo sé, lo interrumpió ella. Sé que es complicado, sé que hay reglas, pero no puedo dejar de pensar en cómo se sintió cuando me tocaste el hombro aquella noche. No puedo dejar de pensar en cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. No sabes lo que estás diciendo, murmuró él, pero no se movió de su asiento. Sé exactamente lo que estoy diciendo, replicó Sofía poniéndose de pie y caminando hacia él. Sé que me deseas tanto como yo te deseo a ti. Sé que cada vez que estamos en la misma habitación, el aire se vuelve más denso. Sé que has estado luchando contra esto tanto como yo. Alejandro se levantó abruptamente, pero en lugar de alejarse, se acercó a ella hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Si hacemos esto, dijo con voz temblorosa, no habrá vuelta atrás. No puedo prometerte que no me lastimes. No puedo prometerte que no te lastime yo a ti. No te estoy pidiendo promesas, susurró Sofía, alzando la mano para tocar su mejilla. Te estoy pidiendo que dejes de huir. Por un momento, Alejandro se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos como si fuera un hombre sediento, bebiendo agua por primera vez en años. Pero entonces, como si recordara algo doloroso, se apartó bruscamente. No puedo, dijo, su voz quebrada. No puedo hacerte esto. No puedo hacerme esto a mí mismo otra vez. Alejandro. Buenas noches, Sofía, la interrumpió, saliendo de la cocina con pasos rápidos que sonaban más como una huida. Sofía se quedó sola en la cocina, temblando no de frío, sino de la intensidad del momento que acababa de compartir.
Sabía que había cruzado una línea de la cual no había retorno, pero por primera vez en meses se sintió verdaderamente viva. Lo que no sabía era que Alejandro se había detenido justo afuera de la cocina, apoyado contra la pared con los ojos cerrados, luchando contra el impulso de regresar y terminar lo que habían comenzado. Las reglas se estaban desmoronando, y ambos lo sabían. Los días que siguieron a la confesión nocturna en la cocina fueron una tortura exquisita para ambos. Alejandro había vuelto a su rutina de evitar a Sofía por completo, saliendo de la mansión antes de que ella despertara y regresando cuando ya se había retirado a su habitación. Pero Sofía sabía que él estaba ahí, consciente de su presencia, porque seguía encontrando pequeños gestos, café fresco en la biblioteca, su música favorita sonando desde el estudio cuando trabajaba hasta tarde, libros de arquitectura que no había pedido apareciendo en su mesa de trabajo. El martes por la tarde, mientras Sofía instalaba la nueva lámpara de araña en el centro de la biblioteca, Carmen entró con expresión preocupada. «Señorita Sofía, ¿ha visto al señor Alejandro hoy?» «No desde hace varios días», respondió Sofía, sintiendo una punzada de preocupación. «¿Por qué?» «Canceló todas sus reuniones de hoy. Su asistente llamó preguntando si estaba enfermo. Pero yo no lo he visto salir de su habitación desde anoche». Sofía bajó de la escalera inmediatamente, limpiándose las manos en sus jeans. Durante las 2 semanas que llevaba viviendo en la mansión, había observado que Alejandro era meticulosamente puntual y organizado. Cancelar reuniones sin explicación era completamente fuera de carácter. «¿Has tocado su puerta?» «Sí, pero no responde. La puerta está cerrada con llave». Sofía sintió que la preocupación se convertía en alarma. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia el ala oeste de la mansión, con Carmen siguiéndola de cerca. «Señor Alejandro», llamó, tocando firmemente la puerta de caoba. «¿Está bien?» Silencio. «Alejandro, soy Sofía. Carmen está preocupada. ¿Puede al menos decirnos que está bien?» Esta vez escuchó movimiento adentro, pasos lentos que se acercaban a la puerta. «Estoy bien», respondió su voz, pero sonaba ronca y distante. «Solo necesito estar solo». «¿Está enfermo?», insistió Sofía, presionando la palma contra la puerta, como si pudiera sentir su presencia del otro lado. Una pausa larga. «No físicamente». Carmen y Sofía intercambiaron miradas de preocupación. Era la primera vez que alguna de las dos escuchaba a Alejandro admitir cualquier tipo de vulnerabilidad. «Carmen, ¿puede dejarnos solos un momento?», pidió Sofía suavemente. El ama de llaves asintió y se retiró discretamente, pero no antes de susurrar: «Hoy es el aniversario de la muerte de la señora Valeria». Sofía sintió que se le estrujaba el corazón. Se recargó contra la puerta, imaginándose a Alejandro del otro lado, luchando solo contra su dolor. «Alejandro», dijo suavemente, «no tienes que estar solo hoy». «Sí tengo que estarlo», respondió él, y ella pudo escuchar el peso de 3 años de duelo en esas pocas palabras. «¿Por qué? ¿Porque es lo que crees que mereces? ¿Porque es más fácil que arriesgarse a sentir algo nuevo? ¿Porque es lo correcto?» La voz de Alejandro sonaba más cerca de la puerta ahora, como si él también se hubiera recargado contra ella. «¿Según quién? ¿Valeria querría que te torturaras así? No tienes derecho a hablar de ella». La respuesta fue cortante, pero Sofía pudo detectar el dolor debajo de la ira. «Tienes razón», admitió Sofía. «No la conocí, pero sé que si yo amara a alguien tanto como tú la amaste, querría que fuera feliz. Querría que viviera, no que simplemente existiera». Otro largo silencio. «Alejandro, por favor, déjame entrar». «No puedo», susurró él, y ahora su voz sonaba quebrada. «Si te dejo entrar, si permito que esto continúe, estaré traicionando su memoria. ¿O la estarás honrando al permitirte ser feliz otra vez?» Sofía escuchó un sonido que podría haber sido un sollozo ahogado y, sin poder contenerse más, probó girar el picaporte. Para su sorpresa, la puerta se abrió. Alejandro estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta, vestido únicamente con pantalones de pijama. Su cabello estaba despeinado, sus ojos enrojecidos, y en sus manos sostenía la misma fotografía que Sofía había encontrado en la biblioteca semanas atrás. «Te dije que no entraras», murmuró sin levantar la mirada. «Y yo te dije que no tenías que estar solo»,
replicó Sofía, cerrando la puerta detrás de ella y sentándose en el suelo frente a él. La habitación de Alejandro era elegante pero sorprendentemente personal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, Valeria riendo en una playa, los dos juntos en lo que parecía ser su boda, viajes alrededor del mundo, momentos íntimos capturados en el tiempo. «Háblame de ella», dijo Sofía suavemente. Alejandro levantó la mirada sorprendido por la petición. «¿Por qué querrías escuchar eso? ¿Por qué era importante para ti? Y todo lo que es importante para ti, me importa a mí». Por un momento, algo cambió en los ojos de Alejandro. La resistencia se suavizó, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que hizo que Sofía quisiera abrazarlo. «Era luminosa», comenzó, su voz apenas audible. Tenía esta risa que podía llenar una habitación entera. Era pediatra, ¿sabes? Adoraba a los niños y ellos la adoraban a ella. ¿Cómo se conocieron? En un hospital benéfico donde yo estaba donando equipo médico. Ella estaba trabajando gratis los fines de semana, atendiendo a niños de escasos recursos. Me regañó por llegar tarde con la donación. A pesar del dolor en su voz, Sofía pudo detectar una sonrisa nostálgica. «Suena como una mujer increíble». «Lo era», confirmó Alejandro. «Y yo la decepcioné. Siempre ponía el trabajo primero. Siempre había una reunión más importante, un contrato más urgente. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ya era demasiado tarde». «Alejandro», comenzó Sofía, pero él la interrumpió. «¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras?», preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Me dijo que me perdonaba por todas las cenas perdidas, todas las vacaciones canceladas, todos los momentos que elegí la empresa sobre ella, pero yo no me perdono». Las lágrimas finalmente se derramaron y Sofía no pudo contenerse más. Se acercó a él tomando su rostro entre sus manos. «Ella te perdonó porque te amaba, y si te amaba, querría que fueras feliz». «No merezco ser feliz», susurró él. «Todo el mundo merece ser feliz», replicó Sofía, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Incluso tú, especialmente tú». Sus rostros estaban a centímetros de distancia ahora, respirando el mismo aire cargado de dolor y posibilidad. «Sofía», murmuró Alejandro, su voz una advertencia y una súplica al mismo tiempo. «Estoy aquí», susurró ella. «Estoy aquí y no voy a irme». Esta vez, cuando Alejandro se inclinó hacia ella, no se detuvo. El beso fue suave al principio, tentativo, como si Alejandro estuviera probando el sabor de la felicidad después de años de privarse de ella. Pero cuando Sofía respondió, presionando sus labios contra los de él con una ternura que contenía toda la comprensión del mundo, algo se rompió dentro de él. «Sofía», gimió contra sus labios, su nombre como una oración y una confesión. «Shh», susurró ella, besando las comisuras de sus ojos donde las lágrimas habían dejado rastros salados. Está bien sentir esto». Alejandro la besó entonces, con una desesperación que hablaba de 3 años de soledad, de noches vacías y corazón cerrado. Sus manos se enredaron en el cabello de Sofía y ella pudo sentir el temblor en sus dedos, la batalla interna que todavía libraba entre el deseo y la culpa. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si quisiera memorizar el momento. «No sé cómo hacer esto», admitió con voz ronca. «No sé cómo estar con alguien sin lastimarla». «No tienes que saberlo todo», respondió Sofía, acariciando su mejilla. «Solo tienes que intentarlo, solo tienes que estar presente. ¿Y si no puedo darte lo que necesitas? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si lo eres?», contraatacó ella suavemente. «¿Y si somos suficientes el uno para el otro exactamente como somos?» Alejandro abrió los ojos, estudiando el rostro de Sofía, como si quisiera leer la verdad escrita en sus facciones. «Tengo miedo», confesó, las palabras saliendo como si hubieran estado encerradas durante años. «Yo también», admitió ella, «pero tengo más miedo de no intentarlo. Tengo más miedo de preguntarme siempre qué podría haber pasado entre nosotros». Alejandro se puso de pie lentamente, extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Cuando estuvieron frente a frente, él tomó su rostro entre sus manos con una reverencia
que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Si hacemos esto», dijo, su voz firme pero vulnerable, «va a ser real. No va a ser solo una atracción física o un capricho. Cuando te miro, veo posibilidades que creí que había perdido para siempre». ¿Como cuáles? Como despertar cada mañana con algo por lo que sonreír, como tener a alguien con quien compartir el café y las conchas dulces, como... Se detuvo, luchando con las palabras. «Como una familia», terminó Sofía suavemente, entendiendo lo que él no podía decir. «Sí», susurró él, «y eso me aterroriza porque no sé si seré bueno en eso. No sé si podré ser el hombre que mereces». «Alejandro», dijo Sofía tomando sus manos y entrelazando sus dedos, «no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto. Solo necesito que estés aquí, completamente presente, sin esconderte detrás de reglas y barreras. ¿Y si las pesadillas vuelven? ¿Y si hay noches en que no puedo dormir porque extraño a Valeria? Entonces estaré ahí para sostenerte», respondió Sofía sin vacilar, «como tú estuviste ahí para mí cuando yo tenía pesadillas». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una noche infinita. Se inclinó para besarla nuevamente, pero esta vez el beso fue diferente. No había desesperación en él, sino promesa. No había miedo, sino esperanza. «No van a ser fáciles», advirtió él cuando se separaron. «Voy a cometer errores. Voy a querer huir cuando las cosas se pongan difíciles. Y yo voy a ser demasiado testaruda. Y voy a querer arreglar todo en lugar de simplemente escuchar», admitió Sofía con una sonrisa. «Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo». Alejandro la besó una vez más y luego la tomó de la mano, guiándola hacia la ventana que daba al jardín. El sol de la tarde creaba patrones dorados en el piso y por primera vez en años la habitación no se sentía como un mausoleo de recuerdos, sino como un espacio donde nuevos recuerdos podrían nacer. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó él señalando hacia donde estaban parados. «¿Qué? Que oficialmente hemos roto todas las reglas del contrato», dijo con una sonrisa traviesa que Sofía nunca había visto antes. «Completamente», confirmó ella riéndose. «¿Crees que deberíamos redactar uno nuevo?». «Definitivamente», respondió Alejandro, atrayéndola hacia él, «pero esta vez sin cláusulas sobre evitar la intimidad». «Esta vez», murmuró Sofía contra sus labios, «la intimidad es exactamente el punto». Cuando se besaron nuevamente, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y por primera vez en 3 años, Alejandro Vega no se sintió como un hombre que estaba simplemente sobreviviendo. Se sintió como un hombre que estaba viviendo. 3 semanas después de que cayeran las últimas barreras entre ellos, la mansión Vega había adquirido una atmósfera completamente diferente. Las habitaciones ya no resonaban con el eco de la soledad, sino que se llenaban de conversaciones, risas compartidas y la música que ahora Alejandro tocaba abiertamente en su piano de cola. Sofía había terminado oficialmente el proyecto de la biblioteca, pero ambos habían encontrado excusas para extender su estadía. Alejandro mencionaba pequeños detalles adicionales que necesitaban atención, mientras que Sofía sugería mejoras que optimizarían mejor el espacio. En realidad, ninguno de los dos estaba listo para que ella regresara a Guadalajara. «¿Estás segura de que este color funciona?», preguntó Alejandro una mañana de sábado, señalando las muestras de pintura que Sofía había extendido sobre la mesa del comedor. «Es un verde salvia muy suave», explicó ella, acercándose para mostrarle mejor la muestra. «Complementará perfectamente la madera oscura de los estantes sin hacer que el espacio se sienta pesado». Alejandro la observó mientras hablaba, fascinado por la pasión que irradiaba cuando discutía su trabajo. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo hacía querer escucharla hablar durante horas sobre ángulos de luz y armonía de colores. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía al notar su mirada fija. «¿En qué podrías rediseñar toda la casa si quisieras?», respondió él, sorprendiéndola. «En que me gusta verte trabajar, me gusta cómo tu mente funciona, cómo ves posibilidades donde yo solo veo paredes». Sofía dejó las muestras a un lado y se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos. «¿Te das cuenta de que eso sonó peligrosamente parecido a una propuesta de trabajo a largo plazo?», bromeó. «Tal vez lo era»,
murmuró Alejandro, besando su frente. ¿Sería tan terrible quedarte un poco más de tiempo? Un poco más, repitió ella, arqueando una ceja. O indefinidamente, admitió él con una sonrisa que aún tenía rastros de vulnerabilidad. Sé que es mucho pedir. Sé que tienes tu vida en Guadalajara, tus padres. Alejandro, lo interrumpió Sofía suavemente. Mis padres están mejor ahora. Los medicamentos de mi padre están funcionando y encontré un especialista en la Ciudad de México que puede tratar a mi madre. Podrían mudarse aquí si quisieran. Los ojos de Alejandro se iluminaron con una esperanza que trataba de no mostrar completamente. Eso significa que me estoy enamorando de ti, confesó Sofía, las palabras saliendo con más facilidad de la que había esperado. Significa que cuando pienso en mi futuro, ya no puedo imaginármelo sin ti en él. Alejandro la besó con una intensidad que hablaba de alivio, gratitud y un amor que había estado creciendo en silencio durante semanas. Te amo, murmuró contra sus labios. No pensé que podría volver a decir esas palabras, pero te amo, Sofía. Te amo de una manera que es completamente diferente, pero igualmente real que lo que sentí antes. ¿Diferente cómo?, preguntó ella, curiosa más que celosa. Alejandro tomó sus manos, entrelazando sus dedos mientras buscaba las palabras correctas. Con Valeria, el amor fue juvenil, ardiente, como un fuego que lo consumía todo. Era hermoso, pero también destructivo en cierta forma. Yo era muy joven, muy ambicioso, y no sabía cómo equilibrar el amor con todo lo demás. Hizo una pausa, acariciando los nudillos de Sofía con los pulgares. Contigo, el amor se siente sostenible, se siente como algo que puede crecer y evolucionar, como algo construido sobre entendimiento mutuo en lugar de solo pasión ciega. ¿Estás diciendo que soy aburrida?, bromeó Sofía, pero había comprensión genuina en sus ojos. Estoy diciendo que eres mi igual, corrigió Alejandro con seriedad. Eres fuerte, independiente, tienes tus propios sueños y ambiciones. No necesitas que yo te complete porque ya estás completa, y eso hace que elegir estar conmigo sea aún más significativo. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Alejandro se detuvo frente a un rosal que había estado descuidado durante meses. Valeria plantó esto, dijo, tocando suavemente una rama llena de espinas. Dejé que se marchitara después de que murió. Parecía apropiado. Sofía estudió el rosal, notando los pequeños brotes verdes que luchaban por emerger a pesar del abandono. ¿Sabes lo que veo?, preguntó, arrodillándose junto a la planta. ¿Qué? Vida. Nueva vida tratando de crecer. Creo que Valeria no querría que esto muriera. Creo que querría que floreciera. Alejandro se arrodilló junto a ella y juntos comenzaron a quitar las ramas secas y las malas hierbas que habían invadido el espacio alrededor del rosal. ¿Crees que estaría bien con esto?, preguntó él suavemente. ¿Con nosotros? Creo, dijo Sofía deteniéndose en su trabajo para mirarlo directamente, que una mujer que te amó lo suficiente como para perdonarte en su lecho de muerte querría verte feliz, querría verte amando y siendo amado otra vez. Esa noche, después de cenar en la terraza bajo las estrellas, Alejandro llevó a Sofía a su estudio y se sentó al piano. ¿Hay alguna pieza que te recuerde a tu madre?, preguntó. Claro de Luna de Debussy, respondió Sofía inmediatamente. Solía tocarla cuando yo no podía dormir. Los dedos de Alejandro encontraron las teclas y la melodía familiar llenó el espacio, suave y reconfortante. Sofía se acercó al piano, apoyándose contra él mientras lo observaba tocar. ¿Sabes qué estoy pensando?, dijo cuando terminó la pieza. ¿Qué? Que cuando mis padres vengan a visitarnos, mi madre va a querer tocar este piano. Cuando vengan a visitarnos, repitió Alejandro, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Me gusta cómo suena eso. Me gusta cómo suena nosotros, admitió Sofía. Entonces es oficial, declaró Alejandro, poniéndose de pie y tomándola en sus brazos. Ya no hay reglas, ya no hay barreras, solo nosotros construyendo algo nuevo juntos. Algo hermoso, confirmó Sofía, sellando la promesa con un beso que sabía a futuros compartidos y sueños por cumplir. 6 meses después, la mansión Vega había sido completamente transformada, no solo por las renovaciones arquitectónicas que Sofía había implementado,
sino por la vida que ahora pulsaba en cada rincón. Los padres de Sofía se habían mudado a una casa más pequeña en la misma colonia, lo suficientemente cerca para las visitas frecuentes, pero lo suficientemente lejos para dar privacidad a la nueva pareja. La mañana del sábado encontró a Alejandro despertando antes del amanecer, no por insomnio o pesadillas, sino por pura anticipación. Había algo importante que hacer ese día, algo que había estado planeando durante semanas con la ayuda secreta de Carmen y los padres de Sofía. «¿Por qué estás despierto tan temprano?», murmuró Sofía, acurrucándose más cerca de él bajo las sábanas de seda. «Tengo una sorpresa para ti», respondió él, besando la coronilla de su cabeza y respirando el aroma familiar de su champú de vainilla. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó ella, ahora completamente despierta y curiosa. «Del tipo que requiere que te vistas bien y me acompañes a un lugar especial». Una hora después conducían por las calles de la ciudad hacia un destino que Alejandro se negaba a revelar. Habían pasado del centro histórico a las afueras, donde los edificios daban paso a paisajes más abiertos. «¿Hacia dónde vamos?», insistió Sofía por 10ª vez. «Paciencia», respondió Alejandro, pero ella podía ver la sonrisa nerviosa que trataba de ocultar. Finalmente, se detuvieron frente a un terreno vacío en las colinas que rodeaban la ciudad. Era un lugar hermoso, con vista panorámica del Valle de México y espacio suficiente para construir algo significativo. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sofía mientras salían del coche. «Nuestro futuro», respondió Alejandro simplemente, tomando su mano y guiándola hacia el centro del terreno. «Alejandro, escúchame», la interrumpió suavemente, deteniéndose y girándola para que lo mirara directamente. «Durante 3 años viví en una casa llena de recuerdos del pasado. Era hermosa, pero era el museo de una vida que ya no existía». Sofía asintió, entendiendo hacia dónde se dirigía. «Quiero que construyamos algo nuevo juntos, una casa que sea nuestra desde el primer ladrillo, una casa donde podamos crear nuestros propios recuerdos, donde podamos criar a nuestros hijos algún día, donde podamos envejecer juntos». Las manos de Sofía temblaron cuando él mencionó a los niños, una conversación que habían tenido varias veces en las últimas semanas. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «¿No sientes que sería traicionar la memoria de Valeria?». «Al contrario», respondió Alejandro con convicción. «Creo que esto es exactamente lo que ella querría. Quería que fuera padre, que fuera feliz, que viviera plenamente. Construir una nueva vida contigo no borra lo que tuve con ella. Lo honra al demostrar que su amor me enseñó cómo amar otra vez». Sofía sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría pura. «Además», continuó Alejandro con una sonrisa traviesa, «necesito una arquitecta muy talentosa para diseñar esta casa. ¿Conoces alguna?». «Podría conocer a una», bromeó Sofía, pero luego se puso seria. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Dejar la mansión, empezar completamente de nuevo?». «Sofía», dijo Alejandro, arrodillándose en la tierra suave del terreno, «lo único de lo que estoy completamente seguro es de ti, de nosotros». Cuando sacó la pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, Sofía jadeó, llevándose las manos a la boca. «No es el anillo de Valeria», aclaró él inmediatamente, abriendo la caja para revelar un solitario elegante con pequeños diamantes que formaban un patrón único. «Es completamente nuestro, como lo será nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia». «Alejandro», susurró ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sofía Martínez», dijo él, su voz firme a pesar de la emoción, «¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De construir una vida conmigo? ¿De enseñarme cada día cómo ser el hombre que mereces?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Se besaron bajo el sol de la mañana, en el terreno donde algún día construirían su hogar, rodeados del silencio perfecto de un futuro lleno de posibilidades. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Sofía cuando finalmente se separaron. «¿Qué? Juramos no compartir intimidad y ahora vamos a compartir toda una vida. Y los gritos a medianoche que me hicieron romper todas las reglas», agregó Alejandro con una sonrisa, «ahora van a ser gritos de alegría cuando nuestros hijos nazcan».
«Nuestros hijos», repitió Sofía, su corazón latiéndole más rápido. «Al menos 3», declaró Alejandro confidencialmente. «Esta casa va a ser grande». Sofía se rió, un sonido puro y musical que se llevó el viento por las colinas. «Entonces será mejor que empiece a diseñar», dijo, ya visualizando la estructura en su mente. «Pero tengo una condición, la que quieras. Quiero un piano de cola en la sala principal, para cuando mi madre venga a visitar a sus nietos». «Hecho», acordó Alejandro, besándola nuevamente. Mientras regresaban a la ciudad esa tarde, ya no eran simplemente Alejandro y Sofía. Eran una familia en formación. 2 personas que habían encontrado en el amor no solo pasión, sino sanación, crecimiento y la promesa de un futuro construido sobre la base sólida del entendimiento mutuo y el respeto profundo. Las reglas que una vez los separaron habían sido reemplazadas por votos que los unirían para siempre. Y en la mansión que pronto dejarían atrás, el rosal de Valeria había florecido completamente, sus rosas rojas brillando bajo el sol como una bendición silenciosa sobre el nuevo amor que había crecido en su sombra. El pasado había encontrado paz, el presente era perfecto, y el futuro era suyo para construir, ladrillo por ladrillo, beso por beso, sueño por sueño.